en este sentido, preguntando por correo de qué se trataba o qué es lo que hacía. Bien. Otro punto. En este punto, donde dice qué ventajas hay entre comprar y desarrollar software, la cuestión es la siguiente. Necesito hacer, si se quiere, una tabla comparativa entre comprar y el contrasentido de desarrollar. Entonces, por ahí yo les explicaba, en muchos casos, ustedes como consultores o en el rol de asesores van a tener o se van a enfrentar ante la situación en donde el cliente les pregunta qué es lo que conviene para resolver su problema de sistemas. Sí, comprar un producto que ya existe o mandar a desarrollar un producto. ¿Qué diferencias pueden haber entre estas dos acciones, entre comprar y desarrollar? ¿Qué cuestiones trae o qué cuestiones como características involucra un paquete comprado? ¿Qué características tienen los software que se compran, ya están hechos, ya están probados, ya de alguna manera han pasado por varios filtros? ¿Y qué características están asociadas con un producto, con un software que se va a desarrollar, que se va a diseñar, construir, teniendo en cuenta las características muy propias o las características muy directas que como necesidades surgen de parte del usuario, que en definitiva prácticamente me alinean con lo que es el software artesanal o el software que se construye pensando en la medida exacta del destinatario. Entonces, lo que vamos a hacer es una tabla, y si yo fuese asesor, si yo fuese consultor, y en el medio alguien me viene a plantear su problema, y respecto del problema me están preguntando, ¿qué hago? ¿Le pido a alguien que me desarrolle o directamente voy y compro? Porque yo vi en internet que ofrecen este producto, porque a mí me mandaron por email una publicidad de un software que hace lo mismo o que tiene muchas cosas que puedo llegar a utilizar. ¿Cuál sería su explicación? ¿Cuál sería su visión respecto de la diferencia entre comprar y desarrollar un software? ¿Cuáles serían las ventajas y cuáles serían los inconvenientes que están asociados con estas dos actividades? ¿Está entendido? Entonces, una tablita que diferencia. Punto número 4. En el punto número 4 habla de insertar publicaciones. Lo que les voy a pedir en este caso es que ustedes me recorten la publicación. No quiero un copy-paste. Quiero la publicación recortada como imagen y la imagen es la que se agrega o la imagen es la que se incorpora a sus trabajos. Entonces, para eso lo que voy a hacer es rastrear lo que hay en la web. Traten de que sea en lo posible necesidades o demandas laborales que puedan llegar a ser cercanas a su región. Por ejemplo, en muchos casos, empresas como Megatone, empresas como empresas de resistencia como por ejemplo Coca-Cola, empresas como organizaciones de provisión de servicios, OCA, suelen solicitar o suelen publicar a través de medios de divulgación masiva, como por ejemplo Internet, el requerimiento de un puesto laboral relacionado con la parte de sistemas. Entonces, me gustaría que, no es que me gustaría, sí o sí tienen que estar relacionadas o tienen que aparecer relacionadas las ofertas laborales con su carrera. Y la idea es que ustedes coloquen la imagen completa, no solamente el copiar y pegar de cuál es el puesto que se busca o cuál es el puesto que se está publicitando. Vamos por las herramientas case. En este caso, las herramientas case son herramientas de automatización. Entonces, cuando se habla de las siglas CASE, no es
el CASE que utilizábamos en programación, sino se refiere a herramientas de automatización de programas. Ahora vamos a ver diferentes herramientas o diferentes categorías de herramientas case. Entonces, en este caso, una pequeña investigación que justifique el por qué usar o el por qué adquirir este tipo de herramientas para el desarrollo, en el caso de que ustedes trabajen como programadores. Punto 6. La clase pasada estuvimos hablando de los diferentes ciclos de vida de los sistemas. Particularmente hablamos de 4 ciclos. Si algunos se recuerdan cuáles eran los ciclos de vida que hablamos la semana pasada. El ciclo de vida clásico era 1. ¿Cuáles eran los otros? ¿Se acuerdan? Yo no, profe. Creo que esa era la parte que no estuve porque No, se me profe. desconectó. Bueno, ¿sí? El otro de los ciclos de vida era el de los prototipos. Ciclo de vida de clásico de cascada, el ciclo de vida de los prototipos, el ciclo incremental, y el último de los ciclos se denominaba el ciclo de vida en espiral. Cuando hablamos del ciclo de vida, bueno, ya que todos llegan tarde, les voy a tomar prueba entonces. ¿Sí? Voy a tomar prueba semanal para ver a ver qué leyeron. El ciclo de vida de cascada era, voy a actuar de mala. El ciclo de vida en cascada tenía ciertas características. Hablamos de que era el más antiguo y que tenía mucha relación con la ingeniería en general. Hablábamos de el ciclo de los prototipos como el que más llevan a la práctica los alumnos. Indicamos cuáles eran las desventajas que tenía esta forma de trabajo, y por eso muchos de los trabajos de los alumnos fallaban o no arribaban al éxito, por más que fueran muy buenas ideas iniciales. Comentamos de una manera mucho más sintética el ciclo de vida incremental, que es el que se utiliza para proyectos de gran envergadura. Por ejemplo, hablamos de que los sistemas que se categorizan como ERP son sistemas que caen dentro de este tipo de modelo de ciclo de vidas. Y el último que mencionamos, el modelo en espiral, introducía el concepto de riesgos. Entonces, cuando hablamos del concepto de riesgos, hablábamos de sistemas de gran envergadura que tienen impacto en cuanto a riesgos de índole técnica, riesgos de índole operativa, riesgos que estaban relacionados con los recursos humanos, con la parte contractual, con reglas políticas. Entonces tienen un conjunto de riesgos que se deben ir analizando, identificando, clasificando y finalmente evaluando respecto de su impacto en la continuidad del sistema de información, del diseño y el desarrollo del sistema de información. Hay otros ciclos de vidas que en el medio, creo que uno de esos tienen que investigar, y otro de los ciclos de vida que es el que también utilizan mucho los estudiantes en tercer año, que otra vez, como no lo conocen en profundidad, muchas veces erran en la elección de este ciclo de vida teniendo en cuenta el trabajo o la idea que están desarrollando para construir su sistema. Pero eso lo vamos a ver más adelante. En primer lugar, el punto 6 habla de que tengo que hacer un cuadro comparativo. ¿Qué dice? Realice un cuadro comparativo. ¿Qué dice? Cuadro comparativo. ¿Qué dice? Cuadro comparativo. ¿Se entendió? Cuadro. Sí, profe. Cuadro. Me alegro, Matías. Cuadro comparativo. No me escriban un choclo debajo de cada uno de los modelos. No me hagan un trabajo de manera lineal. Si me está diciendo cuadro, tabla, comparativo, es porque yo tengo que poder comparar de manera horizontal uno respecto del otro modelo. ¿De quiénes? De los 4 modelos que aparecieron en el PowerPoint. Solamente de los 4. ¿Algún otro? No, los 4.
¿De esos 4 solamente? Sí, de esos 4 solamente. Parezco loca hablando frente al monitor y ni siquiera los veo a ustedes como para que me hagan cara rara. Sigo. El punto, porque hasta por ahí podemos todavía hacer trabajo. Aunque la entrega a ustedes todavía tiene 2 semanas. Luego dice en el punto 7 que hay un ciclo de vida conocido como ciclo de vida en B corta. Entonces, les pide que busquen de qué se trata este ciclo de vida, tiene una gráfica muy particular, este ciclo de vida, y expongan cuáles son las ventajas y desventajas respecto de este ciclo de vida, respecto de este tan particular estructura de pasos para desarrollar un sistema. En el punto número 8, les pide que accedan, porque ya hicieron la comparación, que accedan al paradigma de los prototipos. Si se acuerdan, en el caso de los prototipos, lo que hacían era acortar el camino, hacerlo mucho más simple al camino de pasos en la construcción del sistema de información y construían un prototipo. Y yo les di un montón de ejemplos respecto de prototipos, cuándo se consideraba, cuándo se hablaba de un prototipo. En base a esos ejemplos, si ustedes buscarían algún proyecto real o algún prototipo real en el área de sistemas. Traten de que no sean los mismos que el año pasado, porque hacemos el control o el rastreo de lo que se presentó el año pasado y en base a eso decimos, mucho copy-paste, qué bueno este alumno que investigó en cuanto a prototipos nuevos o prototipos recientes en cuanto a sistemas de información o en cuanto a desarrollos. Recuerden que lo que están haciendo es un prototipo o lo que están buscando es un prototipo de software, no un prototipo de hardware. Profe, una consulta. El proyecto que esté utilizando el paradigma de prototipo ya tiene que estar terminado o puede seguir en desarrollo. No. Acordate que dijimos que en definitiva un prototipo es entregar algo que esté parcialmente desarrollado. Okay. Inclusive yo puedo entregarlo al prototipo, puedo entregarlo a la propuesta completa, yo hago un sistema completo, pero sin embargo le faltó la parte de las pruebas. Y la parte de las pruebas, lo viste, Matías, que en el caso del ciclo de vida de los sistemas aparecía como una etapa. Por lo tanto, si le falta la etapa de pruebas, lo que vos estás haciendo es una entrega incompleta, una versión de tu trabajo o una versión del proyecto al que le falta refinarse, al que le falta depurarse. Por lo tanto, por más que esté, entre comillas, terminado, sigue siendo un prototipo. Okay. ¿Ah? Entonces, prototipo puede ser un proyecto al que le falte la prueba, puede ser un proyecto en el cual lo que se muestra es el esquema de interfaces con el usuario, puede ser una función que forma parte de un sistema mayor o que forma parte de un programa más grande, puede ser una librería que se va a acoplar a otro, no es que se puede encontrar sola y es reutilizable. Va enganchada y yo necesito que eso se pruebe, que eso se verifique si funciona, que eso se establezca hasta qué punto puede funcionar para con los usuarios y dentro del contexto de un sistema más grande. Esos son prototipos. Entonces, cuando ustedes busquen en internet, porque seguramente van a utilizar esa fuente, tengan en cuenta estos aspectos. Tengan en cuenta, vuelvo a decir, en no acceder al primero de los links que encuentran y si no, si acceden al primero de los links, traten de que sean prototipos de última generación, es decir, de prototipos que hayan sido entregados a la validación del público entre el año 2018, 2019, 2020. ¿Estamos? No se vayan más atrás de eso, porque en definitiva ya no son más prototipos, en ese caso ya son sistemas que han sido depurados,
sistemas que han sido mejorados o sistemas que han sido arreglados. Entonces, no me vayan a colocar como ejemplo de paradigma de prototipo la versión de Windows XP. Ya la versión de Windows ya dejó de ser, es más, ya está por dejar de estar presente o de ser una aplicación actualizada o actualizable en los equipos. Entonces, busquen algo que sea actual, busquen algo en el cual ustedes puedan observar claramente las características de prototipado que han colocado o han resuelto en el punto 6 del trabajo práctico. ¿Vamos hasta acá? ¿Alguna otra pregunta? No, puedo. Dale, dale. Por ahora no, profe. Bueno. Riesgos. Cuando hablamos del sistema o cuando hablamos de análisis de riesgos, necesito tener claridad de que el análisis de riesgos es parte del modelo en espiral. Por lo tanto, traten de ingresar en el modelo en espiral y ver, se acordarán algunos que en el modelo de espiral había, a ver si tengo por acá, había una espiral y en esa espiral aparecía un montón de divisiones. ¿Ven mi PowerPoint? Sí, profe. Perfecto. No. Ese es el modelo espiral. Ah, no, PowerPoint no, se ve el PDF, el Word de trabajo. Ahí les paso, por eso les estoy preguntando, voy cambiando al modelo. Otra vez voy a compartir. Les comparto la otra pantalla para que se acuerden cuál era el modelo en espiral. En el modelo en espiral, ahí lo ven todos. No, todavía. No, Ahora sí. Ahí sí. Fíjense, el modelo de espiral, ¿dónde comienza el desarrollo del sistema? Está muy chiquito. ¿Eh? Está muy ¿Lo ven? chiquito. Lo tienen en su PowerPoint, si no, cada vez que yo de las clases traten de tener su PowerPoint siempre cerquita. El desarrollo del sistema empieza acá. No tengo mi puntero, si lo alcanzan a ver, empieza ahí en el centro de la espiral. No es que el espiral se recorre de afuera para adentro, se recorre de adentro para afuera. ¿Por qué tiene esta forma? Porque el sistema va creciendo. Por eso es que el recorrido es de adentro hacia afuera. ¿Va creciendo en qué sentido? En el sentido de complejidad, en el sentido de agregado de elementos, funciones, librerías, opciones, interfaces. Entonces, comienza al principio, fíjense, con una comunicación con el cliente. En la primera partecita, esa comunicación de cliente habilita a la presencia de requerimientos. Esos requerimientos pasarán por el análisis de riesgos. Por lo tanto, la tercera etapa en el método en espiral es el análisis de riesgos. ¿Qué tipo de riesgos se hacen? ¿Qué tipo de riesgos es necesario realizar? Riesgos técnicos, riesgos operativos, riesgos económicos, riesgos financieros, riesgos de fecha, riesgos contractuales. Riesgos. Si yo hablo de un riesgo económico, no es lo mismo económico que financiero. El riesgo económico se refiere así, hasta ese momento de evolución del sistema, no tengo problemas o la empresa no tiene problemas económicos para afrontar los gastos que representan la construcción del sistema. Cuando el riesgo es financiero se significa a que la empresa tiene la suficiente credibilidad, o si se quiere desde el punto de vista de negocios, tiene espalda como para poder estar dentro de el circuito financiero y lograr que los bancos o las empresas financieras le presten plata.
Entonces, económico es tener la plata, financiero es tener la credibilidad y la confianza generada en el mercado para que las empresas le presten plata, le presten dinero. El riesgo técnico es el riesgo que se refiere a si los recursos que son necesarios para el desarrollo del sistema están disponibles en el mercado para su acceso. Entonces, imagínense que estoy por construir un sistema que emplea algunos ensambladores o que emplea placas para robótica. Y esas placas para robótica no se consiguen en el país. Son placas internacionales o que se consiguen afuera del país. Por lo tanto, primero, económico, un riesgo económico será que el dólar no fluctúe. Si el dólar se mueve, es una pieza que se consigue fuera de la Argentina, es una pieza que seguramente la tendré que pagar en dólares. Entonces, el riesgo económico es saber si la empresa tiene plata, dólares, para poder comprar esos elementos que voy a necesitar para evolucionar en mi sistema. Financiero, sí, el banco me va a poder prestar o si alguna empresa crediticia me va a poder prestar plata para comprar dólares, para comprar los insumos que necesito. Técnico es si esos elementos realmente los voy a tener. Fíjense lo que pasó hace unos años atrás. Comprábamos hardware, comprábamos software y todos los elementos quedaban en aduana. No podían llegar a sus destinatarios finales por una cuestión de la AFIP que necesitaba arreglar el acceso de productos importados. Estaba limitada y tenía excepciones de ingreso los productos que venían o los insumos que venían fuera del país. Por lo tanto, técnicamente había un riesgo del proyecto en cuanto a su continuidad. Entonces, fíjense, hablamos de riesgos económicos, de riesgos financieros, de riesgos técnicos. ¿Cuándo un riesgo se dice que es operativo? Los riesgos operativos están relacionados con la organización o la empresa que solicita o sobre la cual se va a trabajar la automatización de la información. En todo caso, el desarrollo del sistema. ¿Qué pasa si cuando se desarrolla un sistema, la empresa internamente tiene que cambiar su forma de trabajar? Se abrirán o se cerrarán departamentos, áreas, se despedirá o se contratará gente que pueda tener cierta expertise en algún tema o que pueda ser necesaria como o a nivel de personal de planta, especialmente, por ejemplo, para el tema de conectividad o el tema de trazado de redes. Entonces, el riesgo operativo es aquel que se refiere a la organización en cuanto a su, precisamente, organización interna. Cómo un sistema de información modifica internamente la estructura empresarial. Ese es un riesgo que necesito verificar, analizar cada vez que el sistema crece, cada vez que el sistema evoluciona. Imagínense que en muchos casos hay sistemas que empezaron siendo monousuarios y con el correr del tiempo la empresa que en crecimiento exige que el sistema se transforme en multiusuario y por ende tendré que tener algún tipo de trazado de redes y configurar esa red de acuerdo con las necesidades que empiezan a incrementarse. A su vez, eso implicará que operativamente la empresa también tendrá que modificarse. Entonces, dijimos, por un lado tengo riesgos económicos, riesgos financieros, riesgos técnicos, riesgos operativos. Los otros riesgos están relacionados con la fecha. El riesgo de fecha es saber si tengo tiempo o se dispone de un tiempo considerable para poder desarrollar y darle continuidad a la etapa siguiente de un proyecto de sistemas.
especialmente, fíjense, en el caso de proyectos que están relacionados con sistemas críticos. Los sistemas críticos son aquellos en donde hay riesgo de vida para poder desarrollar, estamos contra fecha, entonces tendré que ver o analizar la fecha como una variable crítica para que el sistema siga evolucionando o creciendo. Entonces, el tema de los riesgos es lo que ustedes van a tener que analizar en este caso. Y ahí les voy a hacer una acotación. Esta es la otra diapositiva. Vuelvo otra vez a la sesión. Les voy a hacer solamente una acotación. No se piden, vamos otra vez a compartir la pantalla, no se pide en el práctico etapas de los riesgos. No se les están pidiendo en el punto del trabajo práctico que investiguen sobre las etapas de los riesgos. Acá no dice etapas, todo tiene en el práctico en escena. No dice etapas, dice tipos. ¿Cómo se clasifican los riesgos? Si quieren, no etapas. Agregué el tema de riesgos y sus tipos. Es lo que acabo de recién comentarles. Ténganlo esto en consideración porque muchos escriben las etapas. Los riesgos, y aclaro, no son sencillos de encontrar en Internet. Por eso es que lo primero que encuentran los estudiantes son las etapas, copy-paste, avancemos, que sigue. No se trata de etapas, sino se trata de identificar cuáles son los riesgos que pueden aparecer en un modelo en espiral o en un modelo que utiliza como elemento más importante, sustancial, el análisis, la identificación y la evaluación de riesgos. ¿Entendido, Claripela? Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Bien. Y la otra cuestión que aparece en el mismo práctico es otra metodología, otro ciclo de vida, que son las metodologías ágiles. Los procesos de desarrollo ágil, también conocidos como programación extrema, programación XP o Scrum o Cristal, que son Cristal, coloco ahí. XP, Scrum, Cristal, estas son categorías o desarrollos, empresas, paradigmas dentro de un paradigma mayor que se denomina popularmente metodologías ágiles. Una metodología ágil o un ciclo de vida basado en metodologías ágiles tiene que ver con precisamente la agilidad o la rapidez en la construcción. Son parecidos a los modelos de paradigma de prototipos, pero tienen la característica de que se terminan con el desarrollo. ¿Cómo hago para terminar con el desarrollo? Tengo que pensar con anterioridad y en principio que son aplicaciones pequeñas, chiquitas. Es, por ejemplo, una aplicación para celular básica. Por ejemplo, una aplicación para celular básica, Google Maps. Google Maps es una aplicación que funciona en el teléfono, que tiene muy poco relevamiento de datos para desarrollar el sistema. Se alimenta la base de datos por el sistema de posicionamiento satelital, los GPS, que capturan variables climáticas, pero desde el punto de vista de desarrollo de interfaz es mínimo, es básico. Ahora, un sistema de facturación que incluye las ventas, el manejo con los proveedores, el control de stock, la articulación con el programa de IVA compras e IVA ventas, la presentación online al AFIP de los movimientos para realizar ganancias, es un sistema que no puede ser desarrollado de manera fácil o de manera prudente
con metodologías ágiles. Entonces, ustedes van a poder encontrar que dependiendo del problema que vayan a resolver, habrá una metodología o un ciclo de vida que más se adecúa a cada uno de estos diferentes ciclos o modelos de construcción de sistemas de información. Entonces, cuando vayan a investigar los procesos ágiles, otra vez, indague a qué se refiere, si ventajas, desventajas. Que ustedes hagan un trabajo de 70 hojas y en donde 50 hojas corresponden a copiar y pegar de un archivo que encontraron en internet, no los va a formar como analistas de sistemas. A veces, y yo prefiero que sea mucho menor la cantidad de texto, pero que ustedes salgan entendiendo. ¿Por qué? Porque ahora están accediendo a la teoría, ahora están leyendo. Después van a tener que aplicar lo que supuestamente leyeron o investigaron a casos reales, a problemas reales. Y entonces lo que va a pasar es que van a tener que retroceder al punto del trabajo práctico número 2 para saber cuáles eran las características, cuáles eran las ventajas, cuáles eran los inconvenientes de trabajar con cada una de las distintas metodologías. Esto es un poco para que tengan en cuenta de que si bien en el trabajo práctico pueden haber elementos de teoría, leo todo y todo lo que leo hago una búsqueda en internet para saber de qué página sacaron. Estamos en la era del copy-paste y es mucho más sencillo hacerlo. Entonces, traten de hacerlo, si lo hacen, de manera inteligente para que el profesor, entre comillas, no se dé cuenta. Si no, sacan un montón de información, parece que el trabajo, ¡wow!, espectacular con todo lo que investigaron, pero simplemente se sustenta en un montón de copiar y pegar sin nada concreto, sin nada interesante, sin nada que rescatar. ¿Estamos? Pero, profe, a veces copiamos y pegamos fragmentos de ciertos textos, pero que nos sirven para aclarar lo que estamos diciendo por ahí. Sin problema, si vos copias un fragmento, indica cuál es la página. Porque si vos lo copias al fragmento, lo que vos estás colocando, a vos te aclara las cosas, María Luz. Pero al profesor le estás haciendo creer que el texto es tuyo, y el texto no es tuyo. Ese es el tema de copiar y pegar. No es que uno diga que no al copiar y pegar. Uno dice no al usar información que no pertenece. Entonces, vos colocás esta información o este párrafo, lo saqué de tal página, tal autor dice esto, en tal fecha lo dijo. Esa es la cuestión del copiar y pegar. Evidentemente que el copiar y pegar, vos recién me dijiste, un párrafo. Yo recibo trabajos de alumnos que hacen no un párrafo, 50 párrafos, enteritos copiados del mismo autor. Claro, eso ya no. Aunque vos no creas, hay alguien que se ríe por detrás, así que solo se ríe de sus picardías se acuerda, dice el refrán. Entonces, ese es el tema cuando hablamos del copiar y pegar. Existen ciertas normas. Por un lado, normas que más allá son normas de ética profesional. Yo no puedo hacer mías propias las palabras de otro, porque son del otro, no mías. Entonces, lo que hago es tomar esas palabras como prestadas e indicar quién las dijo, de dónde las saqué, referenciar la fuente. Si yo referencio la fuente, fíjense la ventaja que tiene. No me hago responsable de lo que dijo el otro, porque lo dijo el otro. Pero ojo, como yo lo escribo, estoy afirmando que estoy de acuerdo con lo que dijo el otro. Entonces es un doble juego. Si vos colocás, referencialo. Si lo referenciás, te haces cargo. Si vos colocás, te está diciendo. Este es el tema de copiar y pegar información de Internet. Tienen que ser inteligentes en el momento de sacar información de Internet. Más hoy cuando hay tanto plagio. Más hoy cuando sobre todo ustedes son alumnos de sistemas. Entonces por ahí los alumnos de sistemas que tienen al acceso mucho más herramientas para poder hacerlo, a este copiar y pegar, deben tratar de hacerlo de una manera
no solamente inteligentes, sino sobre todo de una manera ética, porque en base a ustedes se apoya el resto, ustedes después, ¿sí?, van a asesorar. Yo les decía la vez pasada, a mí me toca asesorar sobre un producto. Yo no le puedo asesorar a alguien, ¿sí?, que le voy a craquear un sistema y se lo voy a instalar, porque eso va contra mi ética. De última, yo puedo decirles a mi cliente que este sistema que se pretende comprar o que está instalado en la máquina es un sistema propietario o es un sistema licenciado. Yo no puedo copiar un sistema que encontré en una máquina que me mandaron a arreglar o me mandaron a realizar algún tipo de mantenimiento. Yo no puedo hacer eso de copiar el sistema e instalarlo en otra máquina. Entonces, estas cuestiones se aprenden desde lo más complejo, como el tema de los sistemas robados, que aunque no lo crean ustedes, he visto un montón en Sespeña, pueblo chico, y a su vez tampoco debe ser posible en los textos, porque cuando se les pide un texto es para que lo lean y ustedes saquen las conclusiones. Entonces yo puedo decir, según fulanito que dice esto, yo estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo o yo opino o adhiero a las palabras de tal o fulanito. Y con eso lo que estoy haciendo es darle el protagonismo a quien fue autor de ese texto, de esa explicación, y simplemente, en mi caso, refutar o reafirmar la idea del otro. Y no estoy copiando. Y vos ves el trabajo y en el trabajo aparece el texto de otro. Pero hay una previa donde se aclara por qué estás copiando o por qué el agregado de ese texto. Ese es el tema. Así que por ahí espero que pueda ser clara con respecto a esta situación. Y por ahí les digo, hay en el campo de la docencia, esto se observa porque después ustedes más adelante quieren ser investigadores. Entonces, en el proceso o en el trabajo de investigadores, lo primero que se les pide casi siempre es hacer un informe sobre antecedentes en un tema. Lo primero que hacen los alumnos es copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar. Entonces, tenemos que empezar a decir de que la información que ustedes están colocando en los textos no es de ustedes. Entonces, a veces, para que no se peguen contra la pared en cuarto o quinto año, tratamos de instarlos a estas acciones en segundo año, en primer año. El año pasado les decíamos, referencia en la bibliografía de dónde sacaron. Ustedes creen que los profesores no van y ven la bibliografía. El profesor hace clic para saber si el enlace que pusieron funciona, hace clic para saber qué sacaron de ahí. El profesor que es un poquito más adelantado tiene un montón de rastreadores semánticos de información. Nosotros en trabajo final o en proyecto, casi utilizamos rastreadores de de los alumnos. Entonces, hagámoslo desde que somos novatos, iniciados, principiantes en la carrera, y entendamos esto como una costumbre. No es que, para esta materia me piden y para la otra, como el profesor no se dio cuenta, no lo voy a hacer. Tenelo en cuenta, Luz, para todas tus actividades, porque vas a ser una profesional y la idea es que te reconozcan a vos como profesional por tu ética, por tu honestidad, de tu experiencia. Y hoy en el pueblo chico, así como en el pueblo grande, está muy cantadito quién es de un lado y quién es del otro lado. No estoy hablando de brechas políticas, estoy hablando de brechas éticas, de brechas de aquellos alumnos que se dedican a la tarea de ver cómo hacen para robar información ajena, y aquellos profesionales que laburan a partir de cero y son sumamente reconocidos por encima de los otros que roban información ajena, o bien toman información de otros como si fuera propia. Esta es una cuestión de que no está directamente relacionada con la adquisición del conocimiento, está relacionada con la adquisición de valores, porque vos tenés que, además de tener conocimiento, tener un perfil de profesional en valores. Bueno, gente, ¿se entendió entonces el tema del práctico? Sí, profe. Sí, profe.
De todos modos, cualquier duda, como les digo, siempre es bienvenida. No hay problema en que quieran hacer observaciones con respecto a esto. Tampoco que quieran contar anécdotas que en el medio le pueden haber sucedido a ustedes, o planteos, como si fuese un planteo ético, un planteo moral, sobre este tema del copiar y pegar en Internet. Fíjense, y estoy segura, y pongo la mano en el fuego por lo que les digo, que muchos, con mucha probabilidad, van a tomar los apuntes o los prácticos de sus compañeros del año pasado. Y esto es a modo personal de cada uno de ustedes, quién lo hace y quién no lo hace. A mí de este lado como docente me corresponde evaluarlos. Hay veces que se me pasan cosas o hay veces que miro para el otro lado cuando suceden estas cosas, pero está en ustedes qué procedimiento llevan a cabo para armar el trabajo práctico. Esa es una cuestión que, vuelvo a decirle, se mama desde cada uno de ustedes y para cada uno de los diferentes trabajos prácticos que les toque realizar. Bien, damos vuelta de hoja y solamente quiero volver a mi PowerPoint. En mi PowerPoint, voy a volver a mi PowerPoint, y mi PowerPoint tenía algo más. Herramientas para el desarrollo de sistemas. Ahí se los comparto para que todos los puedan ver. Un cachitito más, ¿sí? 10 minutitos más hablamos y entonces cortamos para que no se haga largo. Todos tienen en sus monitores herramientas para el desarrollo de sistemas. Las herramientas para el desarrollo de sistemas son software, son programas, son aplicaciones, librerías, rutinas, complementos, como quieran llamarlos. Cuando ahí habla de dispositivos, no se refiere a dispositivos de hardware, sino a dispositivos de software. Por lo tanto, para el desarrollo de sistemas, hoy, tan avanzado, tan evolucionado, tenemos algunas herramientas que nos facilitan el proceso de construcción de un software. No es que partimos desde cero y en el medio nos pelamos las rodillas para lograr desarrollar un software. Hoy se ha avanzado mucho en desarrollo de software y el mercado provee de un conjunto de elementos que facilitan la construcción. Este proceso de construcción en cuanto a herramientas clasifica o permite categorizar las herramientas, los software, en tres grandes grupos. Aquellas herramientas que sean parte del análisis, aquellas que tengan más incidencia en el diseño y aquellas que sean propias del desarrollo. ¿Por qué esta clasificación? Porque fundamentalmente en el ciclo de vida de los sistemas habíamos hablado de estas tres etapas, de la etapa del análisis, que también se conocía como la etapa del relevamiento o la recolección de requisitos, de la etapa del diseño, en donde se modelaba el sistema, y la etapa del desarrollo, en donde se concretaba el sistema a través de un lenguaje de programación. Si quieren, a estas tres herramientas les podemos añadir un nuevo grupo de herramientas que en la actualidad se están utilizando muchísimos, que son las herramientas de prueba. ¿Cómo se pueden probar automáticamente los programas? Yo en algunos casos lo que hacía cuando desarrollábamos sistemas es pasarle a mis vecinos, pasarle a mi colega, pasarle a los alumnos para que ellos prueben los sistemas y detecten la presencia o la ausencia de errores. Acuérdense que hablamos también que no eran errores de sintaxis, que eran otro tipo de errores. En la actualidad, ese proceso, sí, que era largo, que implicaba un camino aparte, ese proceso se ha sintetizado a través de la implementación o a través del uso de herramientas automatizadas de prueba. Empecemos por la primera, las herramientas para el análisis. Las herramientas para el análisis o el software para el análisis son aquellas que pretenden, ofrecen un aporte, una ayuda
para trabajar el proceso de recolección de datos y sobre todo todos aquellos que estén relacionados con la documentación de esos procesos. Para eso puedo dividir las herramientas en herramientas de recolección de datos. Ustedes saben que para poder empezar a hacer un sistema, dijimos hoy, el primer paso es recoger información. Necesito empaparme de la información de la empresa, del área, de la organización, de los datos, y para eso hay que recolectar información. La recolección de información se hace utilizando diferentes técnicas, como por ejemplo encuesta, como por ejemplo entrevista, como por ejemplo observación de los documentos, por ejemplo observación de los puestos de trabajo. En algunos casos, alguna de esas técnicas hoy se ha automatizado. Entonces, en muchos casos ustedes, por ejemplo, han respondido encuestas utilizando la herramienta formularios de Google. Creo que la encuesta que se les ha realizado como alumnos respecto de la conectividad, respecto de las aulas virtuales, inclusive respecto de cómo los docentes usan las aulas virtuales, se hizo con formularios de Google. Esa información que se recogió o esa información que se recolecta utilizando formularios de Google tiene la posibilidad de que son tabuladas de una manera mucho más ágil, rápida, utilizando planillas de cálculos. Por lo tanto, yo puedo desde formularios hacer las encuestas enviándolas por cualquier dispositivo móvil o por internet a través del correo electrónico. Se decantan las respuestas en una planilla de cálculo. La planilla de cálculos automáticamente elabora gráficos y clasifica la información. Por ende, la información que ustedes contestaron en la encuesta se tabuló, se graficó, se clasificó y se envió a los docentes. En segundo lugar, están las herramientas para la diagramación. ¿Cuáles son las herramientas para la diagramación? Cuando hablamos de las herramientas para la diagramación, me refiero a, dentro de la etapa del análisis, por ejemplo, la elaboración de modelos, en realidad no son modelos de sistemas, son gráficas que muestran cómo evoluciona, cómo se mueve la información. Si alguno tuvo en la secundaria alguna materia relacionada con administración, es muy probable que hayan visto el tema de cursogramas. Los cursogramas muestran cómo la información circula o se mueve por las distintas áreas de la organización e inclusive se detiene en algún área en particular. Esa información se detiene y queda permanentemente o circula y su estadía en un lugar es temporal. Por ende, tenemos la posibilidad de, mediante una gráfica, conocer cómo la información va sufriendo cambios o va permaneciendo o quedándose definitivamente en algún otro lugar. En sistemas, la diagramación se hace o se realiza utilizando técnicas como, por ejemplo, los casos de uso, como por ejemplo los diagramas de flujo de datos, que no son los diagramas de flujo, solo se denominan diagramas de flujo de datos, las técnicas de Gane-Sarson, las técnicas de Jurgen, son metodologías que se emplean para graficar el proceso de recolección de datos y el proceso de análisis de información dentro de un sistema. Estas técnicas las vamos a ver más adelante. Hay una técnica particular o una herramienta particular que se denomina o se abrevia DD. DD significa diccionario de datos, que sirve para agendar automáticamente cómo la información se va estructurando. Acuérdense de estructuras de datos. Cuando hablaba de un dato que es alfabético, yo podía establecer para el dato de tipo alfabético cuál era su alfabeto y a su vez cuál era el vocabulario. Entonces, los diccionarios de datos, utilizando técnicas de una materia que ustedes van a ver más adelante, que se llama sintaxis y semántica de los lenguajes, lo que hacen es automatizar
aquellos fragmentos de datos que forman parte del vocabulario de un alfabeto, de una estructura de datos. Esas técnicas se utilizan en la actualidad para optimizar los tiempos en cuanto a el desarrollo de un proyecto. El segundo grupo de herramientas lo ocupan aquellas relacionadas con el diseño. El diseño como la etapa en donde se formula una idea o una solución para satisfacer los requerimientos del usuario respecto de informatización o respecto de automatización de información, se clasifican en dos tipos de herramientas: las herramientas de especificación y las herramientas de presentación. En las herramientas de especificación también intervienen las mismas que veíamos anteriormente, que denominadas de diagramación. Los casos de uso, más los diagramas de flujo de datos, a ellos se le agrega otras, como por ejemplo los diagramas de entidad-relación, que se utilizan para diseñar bases de datos, diagramas de entidad-relación, y también aparecen ahí los diagramas de secuencia de actividades, los diagramas de clases, que son en definitiva diagramas o ejemplos gráficos de cómo la información ubicada en bases de datos, dentro de actividades y con actores o usuarios particulares, va evolucionando con el correr de las distintas partes o actividades del sistema. Las herramientas de presentación en el diseño tienen relación cómo se acercan al usuario o cómo se acercan, en este caso, al analista de sistemas. Y ahí intervienen lo que se denomina las herramientas de especificación de casos de uso. Las mini especificaciones son tablas o planillas en las cuales se va colocando la información de una manera descriptiva de las gráficas que se hicieron anteriormente en la diagramación o a través de las herramientas de especificación, y explican o describen de una manera mucho más amplia, de una manera abierta, qué es lo que hacen o qué representan las gráficas anteriormente plasmadas. Convengamos que estas herramientas de especificación vienen en diferentes programas. Después, más adelante, cuando ustedes trabajen en la práctica, van a ver herramientas como la herramienta, el software DIA, como el software Start UML. Son algunas de las herramientas que utilizan los alumnos con más frecuencia. Son herramientas libres o que pertenecen a la filosofía de software libre, por eso son fáciles de descargar y de utilizar. También está, pero en el área o del lado de los software licenciados, el tema de la herramienta Visio, que pertenece al paquete de Office. Es una herramienta que tiene ciertas limitaciones en cuanto a su descarga gratuita y su uso en el tiempo. El tercer grupo de herramientas son las de desarrollo. En el caso de las herramientas de desarrollo, aparecen acá metidas las herramientas de prueba. Hoy esto se está separando, se está categorizando de otra manera. Las herramientas para ingeniería de software son aquellas herramientas que se utilizan para testear la calidad del software. En definitiva, lo que ustedes hacen es construir un software, pero el software tiene que tener calidad. ¿Cómo se mide la calidad de un software? ¿Cuáles son los criterios que se utilizan para medir si un software es bueno, o si un software es regular, o si un software no sirve? La calidad del software es una de las temáticas que se estudia en una materia que se denomina ingeniería de software. ¿Y qué es lo que hace o qué es lo que provee esta ingeniería de software? Primero, un conjunto de factores que se denominan métricas para poder, entre comillas, medir la calidad del software. Esos factores se ponderan, esa ponderación está relacionada con una descripción, y esa descripción en una tabla o en una planilla determina la fiabilidad del software, su usabilidad, la tolerancia que tiene frente a errores de intrusos, aspectos relacionados con seguridad. Son
cánones, es decir, son reglas de universalidad dentro de lo que es el software para determinar o hacer el análisis de calidad. Eso determina, o a partir de eso se determina la certificación de calidad del software y lo hace o le da un poder de visibilidad a nivel de mercado muy importante. Los generadores de código. Cuando ustedes estuvieron trabajando con el lenguaje PCInt, ¿se acuerdan? Allá que estuvieron en estructura de datos trabajando con PCInt. PCInt traía incorporado una función, PCInt para pseudocódigo, traía incorporado una función para pasar ese código escrito en castellano al lenguaje de programación. Este es un generador de código. Lo que hacía era traducir líneas de código en pseudocódigo a líneas de código en un lenguaje de programación. Que en unos casos podría ser medio una conversión del estilo Tarzán, ¿no? Es decir, yo tengo muy cerrada, es cierto, pero facilita muchísimo el proceso de convertir. Así como sucede esto que los remite a la época en que cursaban estructuras de datos, en la actualidad yo puedo dibujar o armar una pantalla y esa pantalla convertirla o esa pantalla mediante un generador pasarla a un lenguaje de programación. De hecho, es lo que hacen las páginas web. De hecho, es lo que hace Moodle. Porque en Moodle yo hago un posteo o yo subo información en una estructura que es netamente gráfica o iconográfica, pero si quiero modificar el tamaño de una imagen o quiero modificar una gráfica en particular, ingreso al código HTML de Moodle y puedo desde la programación generar. Ese es el retoque que hace el usuario, pero internamente, que no se ve, el sistema de Moodle utiliza un generador automático de código. Convierte puntos, convierte píxeles, convierte tamaños de imágenes, convierte resoluciones de datos a líneas de código. Entonces lo hace mucho más intuitivo y natural para el usuario la generación de pantallas, la generación de interfaces. A eso se los conoce como generadores de código. De las pruebas o de las herramientas de prueba, hemos hablado hace un rato, les he comentado que no son las pruebas convencionales, son otro tipo de pruebas, las vamos a ver más adelante, prueba de ergonomía, prueba de tolerancia de error, prueba de usabilidad, prueba de recuperación. Hay otro tipo de pruebas que hoy se utilizan muchísimo para poder testear la fidelidad de los códigos que ustedes programan o de los códigos que están en el mercado, y esas son herramientas que ayudan o que garantizan a la eficiencia del producto que se va a entregar o que se va a vender de manera masiva, sobre todo en el mercado. Entonces, las herramientas se clasifican en tres grandes grupos: herramientas de análisis, herramientas de diseño y herramientas de desarrollo. A su vez, dentro de cada una de esas tres clasificaciones se vuelven a categorizar o se vuelven a recategorizar, redefinir. Bien, con esto entonces se terminaba esta presentación. Quería terminar este pedacito que estaba faltando, así que creo que terminamos de realizar o de pasar el PowerPoint. En el medio, si hay dudas respecto de esto, si les parece, las vamos a plantear el jueves próximo, igual que todas aquellas dudas que tengan del trabajo práctico. De esa manera, entonces, nuestro desarrollo de clases estaría sustentado. Hoy terminamos el PowerPoint, el jueves tenemos consultas del trabajo práctico y el lunes que viene arrancamos con un tema nuevo, con el tema de proyectos de sistemas. ¿Alguna pregunta? ¿Están todavía todos conectados? ¿Alguno se me perdió? Profe, yo quería saber si nos puede pasar las grabaciones de las clases anteriores, por favor. Las grabaciones de las clases anteriores se las colgué en Drive y creo que algunas
No, en Moodle no se pueden subir las grabaciones, eso ya lo comenté, Luz, porque los archivos claro, son archivos muy pesados. Imagínate que hace 1 hora y media que estamos grabando, estamos hablando de archivos de 10 megas, de 3 megas, de 5 megas. Entonces, por el tamaño, no se pueden enviar por WhatsApp, no se pueden enviar por correo y mucho menos se pueden subir por Moodle. Entonces, lo que hice fue compartirles por Drive las grabaciones, las voy almacenando a las que voy pasando, a las que voy grabando, no todas las grabo ahí para que puedan accederlas. No me acuerdo si les compartí el link, pero sí sé que las fui grabando a la medida que se van terminando las clases, las que se las paso en el momento que las empiecen a pedir o cuando me acuerdo. Bueno, estoy buscando acá los mails. No, por mail no te la puedo compartir. Por mail no te la puedo compartir. Estaba buscando en los mails que nos mandó usted por si estaba ahí el link del Drive, pero no. No, es que el link del Drive no te lo voy a compartir directamente con que vos estés en el correo, porque vos estás en el correo. Entonces, lo que hago es compartirte. Vos entras a Drive y dentro de Drive vas a tener una carpeta que dice compartido y en la carpeta compartido están cargados los materiales. Ah, claro. O sea, ya no necesito enviarte ninguna invitación, porque para formar parte de una materia automáticamente tenés creado el acceso. Ahí yo entré al último que pasó, creo, que del 13 de abril que hay un video de Zoom. Perfecto, buenísimo. Así como entró Diduch, el resto todos pueden, el resto perfectamente pueden todos entrar. Coloqué uno. Pero Uno coloqué, porque quería saber si alguien había accedido. Es la primera vez que acceden. Así tengo los otros afuera, así que se los voy colocando adentro en la medida en que los vayan demandando, los vayan pidiendo. Ok. Muy bien. Igual, cualquier cosa que les haya quedado en el medio dando vueltas, traten de... ¿Qué pasó con tu número de teléfono que ya no lo tenés? Traten de en el medio, cualquier duda que tengan, publicar en el grupo, entonces llega a todos y por ahí a mí me hace recordar que tengo alguna falta con ustedes. Bueno, ahí fíjense ustedes si quieren cambiar o no sé cómo hacen para poder organizarse en el grupo. Yo mandé la dirección del enlace hoy en el grupo, pero queda a cargo de ustedes el manejo del grupo. Profe. Realmente tengo otras actividades como para pensar en administrar el grupo. ¿Alguna otra duda, alguna otra cuestión que quieran preguntar, consultar? Yo no. Bueno, muy bien. No, profe. Perfecto, me alegro entonces haberme encontrado con ustedes y los vuelvo a ver el jueves. Si están de acuerdo, les mando un ratito antes el link de conexión, así que anótense todas las dudas que puedan llegar a tener y entonces las conversamos de manera oral más rápido. Muy bien, Bueno. un gusto. Vayan ahora a tomar mate o a ver qué es lo que van a cocinar para el mediodía. Para los que se tienen que cocinar. Hay algunos que ya tienen a alguien que les cocine. Chao, nos vemos. Me estaría pasando eso. Paré a dormir. O a dormir, vale. Se quema el grupo de Misael, invite de vez en cuando, Misael, si estamos todos ansiosos por ir a comer guiso. Bueno, chicos, un beso grande, cariños para todos, quédense en casa, cuídense y nos vemos el jueves. Hasta luego, profe. No, profe. No.